Hola queridos amigos, me he propuesto hacer una serie de entregas acerca de los argumentos que existen para hablar de la existencia de Dios, valga la redundancia. Pero también me he puesto a pensar que ya va siendo hora de que hable de a qué nos referimos los cristianos cuando hablamos de Dios, porque se habla de muchos dioses en el mundo. Como sabemos, vivimos en una cultura relativista en la cual se nos quiere hacer creer que todos los dioses al final terminan siendo el mismo Dios, ¿no? Pero en el mundo judeocristiano y también en el mundo árabe, árabe islámico quiero decir, que es más grande que lo árabe, pues esto no tiene cabida. Son las religiones monoteístas, son las religiones abrahámicas, y el Dios que se reveló a Abraham y el Dios que se reveló luego a Moisés no da pie para que se crea que él puede confundirse con otro Dios. En ese sentido, Dios es exclusivista y nos ha llamado a nosotros, a sus seguidores, a hacerlo también. Habría que hacer distinciones muy importantes acerca de estas tres religiones monoteístas y aspiro a hacerlas. Pero antes de entrar concretamente al cristianismo, que es la religión que yo profeso, en sentido general tendría que decir con respecto al monoteísmo que Dios es diferente de su creación. En esto, o sea que es trascendente. En esto se diferencia completamente de cosmogonías antiguas, en las cuales el surgimiento de todo lo que existe venía de huevos cósmicos, de un huevo cósmico, venía de la tierra, del mar, del abismo, del cielo, en fin. El Dios del monoteísmo es un Dios que se separa completamente de la naturaleza, porque ella procede de él. Es hechura suya. A veces se dice, por ejemplo, que Atón, este dios Sol, pues también era un ejemplo de monoteísmo, pero no es cierto, porque aparte de que el mismo faraón era un dios y existía la diosa Cobra, pues también estaba identificado con el Sol, mientras que el Dios en el cual nosotros creemos, pues es un Dios creador, único, trascendente. Cuando Dios se presenta a Moisés, Moisés le dice ¿cómo le digo al pueblo que te llamas? ¿Quién eres? Y entonces él dijo, yo soy el que soy. Y eso habla de que en Dios está la plenitud del ser. O sea, que Él es el ser subsistente. Él no necesita, no precisa de otro ser para nada. En Él está toda la plenitud. Y de Él proceden más bien todas las cosas. Y cuando hablamos de Dios, pues entonces hablamos de este Dios, ¿no? He hablado de algunas cosmogonías antiguas, pero también pudiera hablar muy someramente por ejemplo, las grandes religiones universales, ¿no? Las 5 más grandes, por ejemplo. En el hinduismo vemos este dios Brahma, pero también está el dios destructor, el dios salvador, y son deidades impersonales. No es como el dios judeocristiano, que es personal, que tiene voluntad, intelecto, que tiene carácter, inteligencia, en fin. Es una especie de energía impersonal. Si hablamos del budismo, por ejemplo, pues no hay necesidad es una religión no teísta, no apela ni a Dios ni a dioses, y solamente escuelas muy posteriores pues han venido a adorar a Buda. En los templos vemos las imágenes de Buda, etc. Cuando vemos el Islam, por ejemplo, que ya sí entra en estas religiones monoteístas llamadas abrahámicas, porque toman a Abraham como padre, pues este Alá, que Alá significa Dios, es un Dios separado completamente, no solamente de su creación, sino separado del hombre. O sea, es inaccesible para el hombre. El hombre solamente tiene noticias de este Dios a través de los profetas, ¿no? Y ya entramos entonces en el mundo judeocristiano. El cristianismo evidentemente procede del judaísmo, y el Dios judeocristiano, bueno, pues este Dios del que he hablado, es el monoteísmo férreo este. ¿Y qué pasa? Que la revelación de Dios es progresiva, y en el cristianismo este Dios se ha revelado, se ha hecho carne en la persona de Jesucristo. Y como esta revelación progresiva, ya lo dice la palabra, bueno, va ampliando, va dando más luz, más luz, más luz, y nos habla de un Dios trino. De eso en su momento hablaremos. Ahora, sí quisiera dejar muy claro una cosa. Se nos ha enseñado siempre el origen de las religiones como, por ejemplo, se pasó del animismo, politeísmo, noteísmo, qué sé yo, hasta el teísmo, ¿no? Bueno, el origen absoluto de una religión universal o de un origen totalmente demostrado de la religión es un poco difícil, porque estamos hablando de la noche de los tiempos. Sin embargo,
Hay una teoría que está tomando cada vez más fuerza en el mundo de la academia y es que lo que al principio hubo fue un monoteísmo. O sea, yo voy a leerles luego en este libro excelente de Dante Urbina que mucho lo recomiendo, que se llama ¿Cuál es la religión verdadera? Y él aquí hace un estudio bastante pormenorizado de esta teoría del monoteísmo inicial, ¿no? Y al parecer se han podido pues, buscar en diversas culturas del mundo la idea de un único Dios, de un Dios personal. Le voy a leer las características de este Dios para que vean qué interesante y cómo todo apunta al monoteísmo. Este Dios es un ser personal. Se hace referencia a él con cualidades masculinas. Se cree que vive en el cielo. Tiene gran conocimiento y poder. Creó el mundo. Es autor de la moral. Creó a los seres humanos para que sean felices viviendo conforme a las normas que él ha dado. Los seres humanos están alejados de él por desobedecer esas normas y Dios ha provisto un método para superar dicho alejamiento. Entonces, vemos como toda la búsqueda de la verdad, a medida que va pues, avanzando el conocimiento, nos va hablando de que existe un Dios y que luego el pecado, la caída del hombre, pues hizo que los hombres se fueran alejando de ese Dios. Pero aún en las culturas más remotas, de las culturas más remotas podemos sacar que hay reminiscencias de la sospecha o la creencia ancestral de que está ese Dios allí y que sencillamente los hombres pues se han alejado de él y han inventado otras deidades. Con esto los dejo y les abrazo hasta mañana. El Señor los bendiga.